Voy a empezar a grabar para después compartir con cada uno de los compañeros que han podido estar acá y los que no, pues también podrán acceder en ese vínculo que ya estaremos compartiendo. Esta jornada que vamos a ver hoy es un webinar utilizando precisamente lo que las tecnologías nos permiten de poder compartir algunos conocimientos, algunas habilidades en el cuanto al trabajo de la información, la gestión de la información en un contexto investigativo, de qué manera yo puedo utilizar algún grupo de herramientas que existen para yo poder realizar un trabajo de mayor efectividad en la labor que estoy haciendo como investigador. Muchas gracias por todos aquellos que se han conectado. Esto es, ante todo, para, de cierta manera, pues festejar, ¿no? Este día 21 de febrero, que es el Día del Bibliotecario Ecuatoriano. 21 de febrero, pues en honor a Eugenio Espejo, el primer bibliotecario que existió pues por allá por 1791 en la biblioteca de Quito. Este taller, voy a compartir mi pantalla, este taller que pretendemos nosotros, taller, un webinar más bien, que pretendemos nosotros realizar, pues vamos a enfocarnos principalmente en cómo yo puedo establecer una estrategia para recopilar información, pero esa información que me sirva para yo llevar a cabo un proceso investigativo determinado, amados compañeros que están presentes acá, ¿no? Entonces, no sé si podrán confirmarme los compañeros de la biblioteca si se ve la presentación, ¿se ve? Sí, sí se ve. Sí, doctor, Perfecto. se ve. No, vamos a partir de unos conceptos importantes, ¿no? Vamos a tener esta presentación en tres fases o tres partes fundamentales, algunas bases importantes que hay que tener en cuenta para establecer estas estrategias. Vamos a ver una segunda parte que son principios de alfabetización informacional, un grupo de herramientas que nos van a permitir para poder nosotros encontrar lo que realmente necesitamos encontrar para llevar a cabo la investigación que vamos a realizar. Y otro recurso que vamos a ver también, que también podemos utilizar en ese sentido para poder nosotros, pues, establecer principios, ¿no? Que nos van a ayudar a nosotros, pues, a encontrar la información relevante que necesitamos normalmente cuando vamos a hacer una búsqueda, cuando vamos a hacer una recuperación de información o cuando vamos a hacer una investigación, cualquiera que sea la investigación, pues a veces pues, lo primero que hacemos es quizás ir a un motor de búsqueda como el Google, por ejemplo, y recuperar un grupo de informaciones que son relevantes, algunas importantes, pero ya verán que realmente lo que nos devuelve en ese elemento que estamos buscando básico, pues es algo inhumano poder revisarlo, etcétera. Y aquí lo que vamos a pretender es precisamente nosotros dar a conocer algunas herramientas, algunos tips, algunos elementos que nos van a permitir a nosotros qué cosa buscar, una información que desde el punto de vista relevante, por el punto de vista científico, ¿no? Porque hay muchos tipos de informaciones en Internet y las posibilidades que nos brindan en ese sentido. Voy a aumentar acá y vamos a partir de aquí, de este primer punto, ¿no? De este primer punto. Este primer punto nos va a nosotros a mostrar claramente un grupo de preguntas, conjunto de preguntas importantes que nos podemos hacer nosotros como investigadores, quizás, como aquellos que trabajamos en el área de bibliotecología, aquellos que de cierta manera somos docentes, investigadores y demás. ¿Será que nosotros estamos haciendo, verdad, uso de un grupo de herramientas que de cierta manera nos van a dar la posibilidad de agilizar el trabajo que nosotros vamos a efectuar en un proceso investigativo? ¿Será eso? ¿Sabemos nosotros identificar y trabajar con fuentes primarias y información de frontera? ¿Sí? ¿O podemos usar herramientas adecuadamente para gestionar referencias, para crear bibliotecas digitales personalizadas de referencias bibliográficas, entre otras cosas? ¿Será que sabemos hacer todo eso? ¿Será que la comunidad universitaria conoce cómo realizar este tipo de trabajo? Yo me he percatado de algo muy importante que sí algunos conocen de estas partes, docentes, estudiantes, a través del proceso de capacitación que establece la biblioteca, los centros de información, las unidades de información específicamente, pero en un gran porcentaje yo me he percatado que realmente hay poco conocimiento
sobre estas habilidades que hay que tener para llevar a cabo un proceso de investigación, ¿sí? Evidentemente la actividad académica pues no solamente se centra en dar clase en el aula, ¿no? Sino también evidentemente se enfoca principalmente en transferir tecnología, transferir conocimiento, elaborar patentes, registro de software, de artículos, de libros, etcétera, ponencias en distintos tipos de ámbitos específicos, tesis, proyectos de investigación y muchos resultados desde el punto de vista académico, ¿sí? Desde el punto de vista académico, científico, investigativo como tal, ¿sí? Pero todos los docentes, todos los estudiantes, aquellos que investigan de alguna manera, tendremos ese tipo de habilidades, tendremos ese tipo de conocimiento, conocemos todas las herramientas, o por lo menos una parte de las herramientas que existen para nosotros poder llevar a cabo un proceso investigativo eficiente, eficaz y que no pierda tanto tiempo. Muchas veces perdemos mucho tiempo teniendo las soluciones en la mano, ¿no? Pero así de cierta manera nosotros pues queremos un poco que reflexionar en este sentido, ¿sí? Y evidentemente lo que vamos a ver hoy está enfocado a, pues, aportar un granito de arena en ese incremento de la cultura en el ámbito de utilizar habilidades informacionales para yo poder establecer los principios que me van a llevar a realizar o a escribir un artículo o un producto de científico en cualquier ámbito que yo me desempeñe, ¿no? Vamos a partir algo también de algo muy importante que es la investigación científica y su dimensión, su diseminación como tal, ¿no? Es muy importante nosotros comprender de que la investigación científica es un proceso ¿qué diríamos? Metódico, sistemático, que evidentemente se lleva a cabo la aplicación de un método científico, uno o varios métodos científicos, técnicas, procedimientos, etcétera, que me van a llevar al cumplimiento de un objetivo previamente bien planificado, bien establecido, y que a partir de todo ello, en ese sentido, es necesario que yo comprenda de que yo tengo que utilizar información en todo el proceso investigativo, sea cualquiera que sea. Voy a hacer un artículo, voy a elaborar una monografía, voy a escribir un libro, voy a participar en una ponencia, voy a hacer lo que yo vaya a hacer. Por lo general necesito de información para poder hacer, compañeros, ¿sí? Es algo que está implícito en el investigador como tal. La investigación científica, en esencia, es la actividad que produce la ciencia, es el motor que sostiene e impulsa, ¿verdad?, a la ciencia y la tecnología de punta que aparece como resultado de esa investigación, de esas investigaciones que hemos realizado en el mundo actual, ¿sí? Hay que entender algo muy importante, que todo tipo de investigación, como nosotros conocemos, pues parte de una idea, ¿no? Parte de una idea básica, elemental, y también desde esa idea o desde esa perspectiva abstracta muchas veces, pues es necesario ir conformando ese estado del arte, ese conocimiento, ese, diríamos, léxico cognitivo que voy obteniendo a partir de un proceso de formación, incluso de autoformación, porque cuando voy a iniciar una investigación, pues quizás yo inicio con cierta incertidumbre. En el camino voy aprendiendo muchas cosas. Y evidentemente en todo ello me va a hacer falta, ¿qué cosa? La información. En todo ello me va a hacer falta la información, que no es más que el conocimiento científico que ha sido explicitado a través de un artículo científico, a través de una monografía, a través de un libro, etcétera. Hay muchas maneras, ¿no? Y evidentemente todo tipo de investigación, diríamos que de cierta forma uno de los puntos finales es la publicación de ese artículo científico, de esa investigación, a través de un artículo científico, a través de un artículo de revisión, una monografía, etcétera, ¿no? Y bueno, hay que comprender algo muy importante, es que el artículo científico se diferencia de una redacción literaria como tal. Bueno, el que escribe un cuento se podrá percatar que la manera de redactar ese cuento, ese libro o algo específico desde el punto de vista literario tiene particularidades que no van a ser igual
para el caso de la redacción científica. La redacción científica solamente tiene un propósito claro y es informar el resultado de una investigación en un ámbito determinado, en un campo determinado, compañeros, ¿sí? Y eso es muy importante. Y en esa elaboración, en esa percepción de ese artículo científico, nosotros vamos a tener claro de que necesitamos también información, ¿sí? Entonces, para poder nosotros tener ese contexto relacionado con la investigación, primero tenemos que comprender algo muy importante, que tenemos que tener habilidades informacionales. Para elaborar un artículo científico, bueno, todos conocemos que de cierta manera para yo elaborar de manera muy general y amplia un artículo científico se desglosa en una parte que está relacionada con el título, el resumen, aquellas palabras claves que van a representar el conocimiento que abarca aquel artículo científico o de revisión, un cuerpo de ese artículo que está vinculado con la introducción, con los métodos, con los resultados, con la discusión, con la conclusión, con las referencias bibliográficas que se han podido ubicar dentro de lo que yo estoy realizando como investigador. Pero es importante comprender algo aquí, es que necesitamos nosotros obtener nuevas habilidades, ¿verdad? Es lo que la pregunta que yo le decía al principio, ¿no? ¿Será que nosotros estamos empleando las herramientas que existen para poder agilizar más que todo y hacerlo más eficiente y eficaz mi proceso de investigación? ¿Será que lo estoy haciendo? Pues para ello es necesario poder conformar un conjunto de habilidades informacionales y evidentemente eso está estrechamente vinculado con algo que se conoce como alfabetización informacional. Bueno, la alfabetización informacional de cierta manera, pues no es más, compañero, que la capacidad que tiene una persona, un investigador, un estudiante, un docente o cualquier persona que esté investigando cualquier tipo de área, ¿sí? Es aquella capacidad que va a tener esa persona para reconocer, primero ante todo, cuando yo necesito esa información, dónde yo puedo encontrar esa información, cómo puedo evaluar críticamente esa información y finalmente cómo yo puedo utilizar esa información. Evidentemente de una manera efectiva, eficaz, eficiente. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder satisfacer esa necesidad que yo tengo de información, compañeros. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a entrar en algo que se llama el alfin. El alfin abarca varios puntos importantes o alfabetización informacional. Abarca varios puntos importantes que parten del reconocimiento de la necesidad de información, ¿sí? Y termina en la evaluación del proceso y resultado de todo el proceso que yo he transitado en mi caminar por esa investigación, ¿sí? Eso es lo que abarca el Alfin, pues, a grandes rasgos. Es desarrollar habilidades de información. ¿Cuáles son esas habilidades? Hay muchas habilidades que nosotros tenemos que ir manejando, que va relacionado con la identificación de esos recursos, la búsqueda, la evaluación que va del uso, la aplicación de ese recurso de información que yo necesito para mi proyecto, para mi artículo, para mi monografía, para el libro científico que estoy escribiendo, etcétera, para muchos ámbitos en ese sentido, ¿sí? Voy a cargar rápidamente aquí, pues, un pequeño mapa conceptual que yo tengo por acá, donde vamos a ir viendo, ¿no? El primer caso. El primer caso estaba relacionado precisamente con el reconocimiento de necesidad de información. ¿Qué se hace acá? Identificar cuándo se necesita esa información y cuál es el alcance de esa necesidad. Yo debo entender, debo comprender claramente de que yo para realizar cualquier tipo de investigación, ya sea una tesis, un proyecto de titulación, un artículo, ¿verdad? Una monografía, cualquiera que sea el producto final investigativo que yo voy a obtener, pues es necesario comprender que yo tengo que identificar, ¿verdad? ¿Cuál es esa necesidad de información? Que está muy estrechamente ligado con qué? Está muy estrechamente ligado con ese planteamiento del problema, la identificación del problema científico en el cual yo estoy incursionando, el planteamiento de los objetivos, evidentemente, y muchas cosas que están asociadas a ellos, ¿sí? Por eso es que en este caso
vamos a ver primero el reconocimiento de la necesidad. Como primer punto importante que nosotros tenemos que ver acá, compañeros, es que tenemos que identificar ese problema. De cierta manera, cualquier investigación nace de una idea, recuerden, es muy abstracta, pero sí yo tengo que irlo perfilando de una manera en el cual voy a estar incluyendo herramientas, términos, conceptos, voy creando mi estado del arte, el conocimiento relacionado con el área en donde yo voy a investigar. La identificación del problema parte también de qué cosa, de un análisis de un contexto determinado. ¿Sí? Yo tengo que, muchas veces en el proceso de investigación que se hace, compañeros, muchas veces, no siempre, pero muchas veces que se hace, el estudiante, el docente o cualquiera que vaya a investigar, pues ¿qué hace? Por lo general lo que hace es llevar el problema a un contexto. Se me ocurre, voy a instalar, no sé, un nuevo modelo de red de comunicación, por ejemplo, a un lugar donde en ese lugar no existe una necesidad como esa. Y yo, como conozco de redes, quiero poner ese problema allí porque me conviene, etcétera. No, tiene que ser todo lo contrario. Yo tengo que identificar el problema del contexto para ver si yo, desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, desde mi formación, yo puedo darle una solución a ese problema. Por eso hay que analizar el contexto, determinar cuáles son las causas, formulación de las hipótesis, involucramiento de las partes que están interesadas. ¿Sí? Y priorizar, porque van a haber muchas cosas en ese contexto, pero yo voy a priorizar conforme a lo que yo quiero investigar específicamente, a donde yo debo investigar específicamente. Luego se define el alcance y el contexto. ¿Cuál es el alcance que voy a tener? Todo esto, compañero, me va a llevar a mí a qué cosa? A poder tener claro de que necesito información. Necesito información para aquello. ¿Para qué? Para yo poder solucionar esa problemática, ¿no? Para de cierta manera poder trabajar en la manera en que yo voy a solventar el problema que he identificado en ese contexto. Hay muchas buenas prácticas que se realizan, pero también hay una enorme cantidad de malas prácticas, ¿sí? Hay muchas veces, por ejemplo, podemos imaginar que estamos investigando estrategias para mejorar la participación de los estudiantes en el aula, por ejemplo. Encuentro un blog en internet donde hay escrito un grupo de información por un profesor que no se conoce porque no ha tenido una producción científica, diríamos, relevante en ese contexto. Tomamos eso, lo ponemos, se lo transmitimos al estudiante y eso es una mala práctica verdaderamente. O sea, hay muchas cosas que evidentemente nos van a llevar o nos van a impulsar a poderlo hacer de la mejor manera y de eso se trata todo, ¿no? También tenemos por acá que hay un grupo de elementos que están relacionados. Mientras más interrogante yo me formule, ¿verdad? Estamos hablando de una estrategia o aplicación de elementos orientado a establecer una estrategia para encontrar la información relevante que yo quiero encontrar. Hay que tener tiempo para poder hacer todo este trabajo y finalmente eso a la hora de aplicarlo tendrá el resultado que evidentemente esperamos, ¿sí? En la formulación de preguntas dentro del contexto en el cual yo estoy moviendo, tengo que empezar a elaborar un conjunto de preguntas claras, precisas, ¿sí? Que me van a servir a mí, por ejemplo, a poder identificar un conjunto de terminologías que van a estar asociadas a un campo específico donde yo pretendo investigar. Esto tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser con un lenguaje accesible. Por ejemplo, si yo voy a investigar el impacto de la investigación psicosocial en la resiliencia de adolescentes en situación de vulnerabilidad social, pues una pregunta puede ser cómo influyen los programas de intervención psicosocial en la autoestima de los adolescentes vulnerables. Y eso me va a llevar a mí a ir desglosando un conjunto de términos, ¿sí? De palabras específicas que finalmente me van a llevar a mí a poder desarrollar una buena recuperación de información, pero adecuada. ¿Sí? El otro punto está relacionado con la planificación de la búsqueda de información. Primero reconozco, veo la necesidad, parto de un conjunto de elementos que me van a mí a contextualizar el problema en el cual yo voy a investigar o estoy investigando. Me va a identificar un conjunto de aspectos que están relacionados con mi objeto de investigación, mi objeto de estudio. Entonces ahora sí,
estoy preparado para hacer una planificación de la búsqueda de esa información que yo voy a realizar. Y eso me lleva a qué? A definir qué cosa, una estrategia, como bien estamos diciéndolo acá, definir una estrategia y enfoque para la búsqueda de información de manera efectiva. Y ustedes dirán, ¿qué será eso? Bueno, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Aquí tengo otro mapa mental que nos va a ayudar a nosotros a poder apreciar esto de una manera un poquito más clara, ¿sí? Vamos a ver por acá. Vamos a partir de que yo tengo que establecer algo que se llama estrategia de búsqueda de información. No podemos nosotros simplemente ya tengo algunos recursos y ya a partir de ahí voy a partir y voy a empezar a buscar con locura en internet y voy a encontrar, porque cuando yo hago eso, evidentemente, pues me van a aparecer muchas cosas que realmente no es lo que yo necesito. Y le voy a poner un ejemplo claro. Vamos a suponer que yo voy a investigar algo que se llama, por ejemplo, no sé, aprendizaje de máquinas, ¿sí? Busco el Google, el motor de búsqueda, Google normal, simple, llano, vengo y le digo inteligencia artificial en la educación, ¿ya? En la educación. Le doy enter y yo aquí voy a ver que me ha aparecido una enorme cantidad. Eso es lo que cotidianamente las personas hacen, ¿no? Muchas personas, no todos, pero muchas personas hacen esto. Y cuando nosotros vamos y visualizamos claramente esto, nosotros vamos a ver que hemos recuperado una enorme cantidad de información. Si usted se puede percatar por acá, podemos ver aquí algo que dice cerca de 141 millones de resultados. ¿Se da cuenta? ¿Será que nosotros podemos revisar 141 millones de documentos para yo llevar a cabo mi investigación? Es algo inhumano realmente. Nadie puede hacer eso. Es muy complejo. Ni siquiera utilizando la inteligencia artificial generativa que hoy tenemos acceso nosotros. Ni siquiera eso podemos utilizar para nosotros, de cierta manera, revisar 141 millones de resultados. Y evidentemente dentro de todo eso hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Claro. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros podamos, compañero, pues establecer estrategias de búsqueda eficientes para yo evitarme ese trabajo de tener, "Oye, ahora, ¿qué será lo bueno? ¿Qué será lo malo? Tengo que revisar, etcétera", ¿no? Y por eso es que nosotros establecemos esa estrategia de búsqueda como algo importante y relevante dentro del proceso que estamos llevando a cabo. Bueno, para la estrategia de búsqueda partimos de precisar esa necesidad de información. ¿En qué consiste? Eso va a consistir simplemente en definir o aclarar bien el tema. Ya vimos algo de eso anteriormente cuando estábamos hablando. Hablábamos nosotros de que es necesario perfilar bien. Todo parte de una idea, como bien decía. Esto pasa evidentemente a una contextualización. Ese problema se perfila, se refina, se plantea la solución, etcétera. Lo que ustedes conocen desde el punto de vista investigativo. Sí, y evidentemente esto nos va a dar la oportunidad a nosotros de poder precisar la idea general y los significados, consultar diccionarios. Aquí en esta etapa nosotros podemos consultar diccionarios, podemos consultar enciclopedia, podemos utilizar tesauros, podemos hacer muchas cosas. Incluso podemos acercarnos a la biblioteca y preguntarle a aquellos bibliotecarios y decirles, ¿sabe qué? Yo voy a investigar en esta área, ¿qué me aconseja? ¿Qué me sugiere? Esas cosas son permisibles poderlas desarrollar, ¿sí? También nosotros debemos comprender algo muy importante, que en esta estrategia de búsqueda yo tengo que ir definiendo algo muy importante. Primero, la definición clara de ese tema. Lo segundo, seleccionar cuáles son los modificadores de ese tema. ¿Y cuáles son los modificadores? Bueno, tengo que ver, claro, que tengo que estar pendiente de cuál es el periodo que yo voy a cubrir en esa búsqueda de información mía. ¿Cuál es el área geográfica en la cual yo me voy a centrar? ¿Qué idioma es el que yo voy a tener en consideración en primer nivel? ¿Cuáles son el autor o los autores que de cierta manera han trabajado fuertemente un área determinada de la investigación, dentro del campo de investigación que yo estoy tratando? ¿Y qué tipo de fuentes yo voy a
a considerar en ese sentido, compañeros. ¿Sí? Todo esto, evidentemente, tengo que tenerla claro para yo establecer una buena y adecuada estrategia de búsqueda de información. ¿Para qué? Para yo poder, evidentemente, hacer eficiente mi proceso investigativo y no perder tiempo, porque muchas veces se pierde mucho tiempo. En el periodo a cubrir puede ser muchos, ¿no? Aquí podemos decir, bueno, lo ideal sería que fuera del, no sé, se me ocurre, unos 7 años atrás, ¿no? De 2018 al 2025, más o menos. O si no encontré muchas cosas sobre eso, yo puedo ir trabajando años un poquito más abiertos, puedo decir, del 2015 hasta el 2025. Y así sucesivamente. Lo que estoy diciendo aquí es que estoy delimitando el periodo que yo voy a cubrir dentro de mi búsqueda, dentro de la estrategia de búsqueda de información para elaborar mi artículo científico. Ejemplo, yo voy a tratar esta fecha del 2018 al 2025. Ahí me voy a centrar. Ahí tiene que ser el mayor peso de las referencias bibliográficas que yo voy a utilizar dentro de mi artículo, mi libro o lo que yo esté elaborando. Lo que no puede pasar aquí, compañeros, es que yo tenga la mayor cantidad de referencias bibliográficas que sea de los años 2010, 2005 y por allá. No puede ser la mayoría, el peso mayor, ¿no? De las referencias bibliográficas que yo voy a utilizar tiene que ser la mayoría, 70%, 80% entre los primeros 5 años, 5 años anteriores a la fecha actual. Eso es una recomendación que yo le hago, ¿sí? El área geográfica, igual de la misma manera, cubre qué cosa, regiones específicas de Latinoamérica, cubre específicamente un país, cubre un dominio específico. Estamos hablando acá, yo quiero, se me ocurre ver todo lo que esté bajo el dominio .es, bajo el dominio .cu, bajo el dominio .es, o una página específica relacionada con revistas y demás. Aquí es donde yo voy a delimitar esas cosas. El idioma es algo muy importante también. Sí, ¿por qué es importante el idioma en este caso? Porque yo tengo que comprender que la mayor cantidad de información, fuentes de consulta, van a estar en este idioma que le voy a poner acá. Así de simple, ¿sí? El inglés. Vamos a encontrar mucha literatura, mucha fuente de información en inglés. Pues luego tengo que tener claro que voy a consultar lo que está en español. Y luego, bueno, quizás, pues aquí voy a poner un tercero que sea el portugués. También puede ser. Sí, y así sucesivamente yo puedo ir definiendo los idiomas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a medida de que yo voy identificando cuáles son aquellos elementos terminológicos que voy a utilizar para mi búsqueda, pues yo tengo que ir buscando sus similares en estos idiomas. ¿Sí? En lo que yo defina acá. Tengo que irlo yo pues buscando de cierta manera los sinónimos asociados, las palabras que están asociadas a esos idiomas que yo estoy definiendo. El autor, ¿cuáles son los autores? El autor específico que yo estoy trabajando y ahí quiero pues mostrarle algo al final para que vean de cierta manera un ejercicio rápido, cómo yo puedo identificar un investigador en un área determinado que es relevante, que tiene un impacto positivo en el mundo de la investigación, porque eso es muy importante. Yo no puedo pues simplemente buscar un autor que no tenga una relevancia, que no tenga un impacto en el campo en el cual yo estoy investigando. Y bueno, por supuesto, los tipos de fuentes. Fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias como tal, ¿sí? Y luego de que yo preciso la necesidad de información que está de cierta manera ligada con estos dos componentes, que es la definición y aclaración del tema, está lo que son la selección de los modificadores del tema. Ya vimos cuáles eran aquellos elementos que yo tengo que considerar, ¿cierto? Entonces ahora tengo que ir a seleccionar los términos, ¿sí? O palabras que van a representar ese campo en el cual yo estoy investigando, ese tema específico donde yo estoy investigando, ¿sí? Es muy importante eso. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Porque evidentemente aquí tengo que ir dentro de la estrategia de búsqueda de información que yo voy a establecer, yo tengo que ir pues determinando algunos aspectos importantes, ¿ya? Sí, y para eso tengo que determinar, sí, una determinación de los conceptos que yo voy a tener en la identificación del tema principal, ¿sí?
y en el contexto del tema como tal, el ámbito de estudio, la relevancia que tiene, etcétera. El método incluso científico que estoy empleando, cómo se ha empleado en otras investigaciones y demás. Determino conceptos importantes que me van a servir a mí para ese proceso investigativo, para ese proceso académico incluso. No necesariamente tiene que ser para un artículo científico, esto también puede ser para el ámbito académico, para yo preparar mi clase a la hora de yo impartirla. Mientras más yo haga estos tipos de ejercicios, pues evidentemente mayor calidad va a tener el producto final, sea una clase, sea un libro, sea un artículo, lo que sea. Luego voy a hacer la representación de ese concepto. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste en determinar cuáles son algunas de las palabras clave de ese tema y qué términos representan con mayor exactitud ese tema, ¿sí? Un tema cualquiera que sea, ¿sí? Y evidentemente ahí hay muchas cosas que se pueden desprender de ello. Bueno, podemos utilizar incluso, se me ocurre, inteligencia artificial generativa como ChatGPT, entre otras cosas. Pues yo tengo ya el tema, tengo bien claro, definido dónde voy a investigar, etcétera. Y yo puedo utilizar el chat GPT, pues es muy bueno. Esto es algo bastante ético, no es ningún problema. Si yo digo a chat GPT, pues dame 20 palabras clave del tema inteligencia artificial en la educación, pues simplemente él me va a devolver esas 20 palabras clave. O lo pienso, voy analizándole, lo reviso. Recuerden que esta inteligencia artificial generativa nos recomienda un grupo de cosas, pero nosotros tenemos que dar el punto final y el toque final. Ese es el trabajo ético que nosotros tenemos que realizar. Sí, pues él me devolvió 20 palabras que están relacionadas con automatización, aprendizaje personalizado, chatbot, tutoría inteligente, entre otras, machine learning, entre otras, estimados compañeros. ¿Sí? Hay muchas. Si no me conformo con eso, le digo, dame 20 más. Y así sucesivamente. Pero yo tengo que revisar con lujo de detalle lo que me está arrojando el chat GPT, por ejemplo, ¿no? Y estoy combinando una cosa con la otra. Pero yo ya tengo seleccionado todo lo que yo voy a utilizar dentro de las terminologías que yo voy a usar en ese contexto de búsqueda de la información y los términos que están asociados a ello. Pues por supuesto lo voy a ir cumpliendo, o sea, representación de esos conceptos. Luego voy a hacer una traducción de esos términos. Recordarán que dijimos aquí en este ámbito de por acá, ¿sí? Que estaba relacionado con los idiomas, el idioma, o sea, qué idioma yo iba a tener claro por acá. Aquí tenemos el inglés, el español, el portugués. Pues esto está relacionado también con eso. Sí, tengo que traducir lo que yo pude acá representar en estos conceptos, yo tengo que traducirlo, ¿sí? ¿A qué? A estos idiomas que yo previamente ya yo establecí. Sí, al idioma español, al idioma inglés, al idioma portugués, al ruso, a lo que yo haya definido en ese sentido. ¿Sí? Entonces, evidentemente, hay muchas herramientas que se pueden utilizar acá. Hay muchas herramientas. Aquí solamente le pongo el traductor de Google o en este caso DeepL.com, que es muy bueno también, o simplemente, o si usted sabe, conoce de inglés, pues listo, no hay que buscar ningún tipo de herramienta, lo usa sin ningún tipo de dificultad en ese sentido, compañeros. Sí, es una manera para yo poder trabajar, para traducir. Primero, buscar todos aquellos términos que voy a utilizar, el listado completo de los términos que están relacionados con mi tema de investigación, que está relacionado con la problemática que yo estoy enfocado y con aquel objetivo que yo estoy planteando, incluso con los métodos científicos que yo voy a emplear. Todo eso tiene que ver, es un compendio completo que me va a dar a mí, por supuesto, una enorme cantidad de terminologías, palabras clave y demás elementos, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Voy a seguir, busco los sinónimos también, cuáles sinónimos y palabras relacionadas hay con ese término de búsqueda que yo estoy realizando. Y por último, voy a establecer la fórmula, ¿verdad? De búsqueda o la ecuación de búsqueda que yo voy a utilizar. Para la ecuación de búsqueda es importante comprender que existen muchos operadores de búsqueda. Y muchos funcionan vamos a llamarle, en una base de datos, hay otros que no funcionan tan así en una biblioteca virtual, hay otros que no funcionan tan así, pero de cierta manera yo tengo que establecer la ecuación de búsqueda, que no es más
que poder establecer un conjunto de operadores a la hora de yo realizar esa búsqueda. ¿Sí? Hay muchos operadores, dentro de ellos están los operadores booleanos. ¿Sí? Los operadores booleanos pues son evidentemente muy buenos a la hora de realizar este tipo de búsqueda, utilizando la teoría específicamente de Boole, específicamente, ¿sí? Aquí en los operadores booleanos tenemos, bueno, voy a hablarle de tres. Uno es el AND, otro es el OR y otro es el NOT, ¿sí? O ejemplo de esto, bueno, ya vamos a ver de acá. El ejemplo, veamos aquí, si pueden apreciar, se van a poder percatar que el operador booleano AND me puede servir para yo buscar, ¿verdad? Algo como metodología de investigación, ¿sí? Teoría del aprendizaje, AND, constructivismo. Si se puede percatar que aquí nosotros tenemos, pues, entre comillas, este tipo de vector de búsqueda, ¿cierto? Metodología de investigación. Bueno, eso en un motor simple de búsqueda como el caso de Google, yo puedo utilizarlo de esa manera, ¿sí? Yo puedo utilizarlo de esa manera. Anteriormente dijimos, bueno, inteligencia artificial. Nosotros buscamos, quiero que miren acá, por ejemplo, tenemos cerca de 141 millones de registros, ¿sí? De resultados obtenidos, ¿sí? Ahora yo voy a cambiar esto, rápidamente yo le voy a poner aquí, simplemente le voy a poner inteligencia artificial, lo voy a poner entre comillas, ¿sí? Y le voy a dar enter, ¿sí? Se podría percatar de que anteriormente decíamos ciento no sé cuántos millones, ¿cierto? Ahora tenemos 1.520.000. ¿Sí se percata de la diferencia? A medida que nosotros vamos estableciendo pues una estrategia de búsqueda adecuada, vamos utilizando una ecuación de búsqueda o utilizando operadores para poder hacer una búsqueda más eficiente, yo voy a ir disminuyendo. El objetivo aquí es, primero, encontrar lo que realmente yo estoy buscando. Segundo, pues que esto sea eficiente. Tercero, que me devuelva lo que yo estoy necesitando realmente encontrar. Y cuarto, que eso sea humano poderlo revisar. ¿Sí? Es muy importante esa parte que yo le estoy diciendo. Es inhumano todavía yo poder revisar cerca de 1.520.000. ¿Sí? Aquí simplemente yo lo que estoy usando en este vector de búsqueda, compañeros, es simplemente estoy usando inteligencia, ya voy a poner aquí inteligencia, ¿sí? And, artificial, artificial, and, en, and, la, le estoy diciendo and, educación. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Eso es lo que está interpretando el motor de búsqueda como el Google, ¿sí? Específicamente. Y la mayoría de los motores de búsqueda, la mayoría de los metabuscadores, la mayoría de las bases de datos, pues me permiten hacer ese tipo de búsqueda, ¿sí? Simplemente encerrándolo entre comillas, listo, estoy haciendo ese trabajo, ¿sí? Diciéndole, búscame exactamente esta frase. Es lo que estamos diciéndole aquí al Google. Y bueno, de ciento y tantos mil millones que veíamos anteriormente, ahora estamos viendo 1.520.000. Pero aquí tengo yo de todo, de todo. Y usted diría, bueno, voy a revisar primero el primero que aparece aquí, los 10 primeros. No, pero es que se me puedo estar sesgando yo, puedo estar yo dejando algo relevante que realmente tiene importancia para mi investigación, ¿sí? Por eso es que hay que continuar trabajando en esa perfilación de mi búsqueda. Hay otros operadores como el OR, ¿sí? El OR también se utiliza, lo que estoy diciendo, educación o enseñanza. ¿Cómo se interpreta aquí esto? Bueno, muy fácil. Simplemente en el caso de Google, algo muy simple, es quitando la comilla. Cuando yo estoy quitando la comilla, lo que estoy utilizando es el operador OR de cierta manera. Me está diciendo, o le estoy diciendo, o está interpretando. El motor de búsqueda de Google está diciendo claramente, oye, búscame cualquier cosa que esté relacionado con inteligencia o con artificial o con o con la o con educación. Es lo que está haciendo el motor de búsqueda. Y por eso, claro, aquí nosotros vamos a recuperar 141 millones de resultados. Totalmente inhumano para poder decir, bueno, voy a revisar, ¿no? Evidentemente hay muchas más cosas que tengo que traer. Y también acá está el operador NOT.
también es un operador importante, sí, que nosotros podemos utilizar en un proceso de búsqueda, ¿sí? En el caso de Google, pues simplemente yo puedo buscar inteligencia artificial, vamos a poner esto así, vamos a buscar esta ecuación de búsqueda, miren cómo está, dice, entre comillas, inteligencia artificial, pongo un signo de menos, ¿sí? Aquí lo están viendo, un signo de menos, y pongo entre comillas redes neuronales. ¿Qué le estoy diciendo al motor de búsqueda de Google? Le estoy diciendo, búscame exactamente la frase inteligencia artificial, pero no me tengas en cuenta dentro de lo que encuentre de inteligencia artificial, no me tengas en cuenta nada que esté relacionado con la frase redes neuronales. ¿Sí? Y le voy a dar, pues por supuesto, ahí pues yo voy a encontrar 1.520.000 resultados y evidentemente si yo pues simplemente pongo inteligencia artificial como había puesto anteriormente, recordarán que eran ciento y tanto de millones de resultados en ese sentido. Bueno, aquí estos son operadores que yo puedo utilizar y hay muchos más operadores que yo puedo utilizar, no hay esto solamente, están los operadores de proximidad, está el NEAR o el adjacent, en este caso también se utiliza en Google, ¿sí? Aquí también se utiliza en Google o en cualquier otro motor de búsqueda, utilizando específicamente, por ejemplo, se me ocurre en Google, este tipo de vector, vamos a ponerle, ¿ya? Voy a poner este tipo de vector de búsqueda, ¿sí? Aquí estoy poniéndole, vean, le voy a describir lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Estoy diciendo educación, ¿sí? Around entre paréntesis, tecnología, educación, tecnología. Sí, bueno, vamos a poner aquí, quitemos esto ya, esta parte. Aquí lo que estoy diciéndole al motor de búsqueda con este operador de proximidad es que me busque educación y tecnología y que solamente hayan tres palabras de separación entre esas dos palabras. ¿Qué significa esto? Lo que significa es simplemente que yo voy a decir, se me ocurre, vamos a darle enter, ya, para ver si podemos. Lo que estoy diciendo aquí es que busque educación y la distancia que puede haber entre estas dos palabras son tres palabras. Por ejemplo, puede ser educación en la era tecnológica. Ahí hay tres palabras. Educación, en una palabra, la una palabra, era es otra palabra. Son tres palabras y tecnología al final. Pues lo que estoy diciéndole es, quiero que esas dos palabras solamente tengan una distancia de tres palabras entre ellas dos, para que me pueda recuperar conforme a lo que yo estoy necesitando en ese sentido. Aquí tengo 333 millones de resultados como tal. Voy a apurarme porque si no el tiempo se me acaba. Y bueno, así sucesivamente hay muchos operadores que yo puedo utilizar dentro de mi proceso de búsqueda, restableciendo la ecuación de búsqueda. Está también los operadores de frase con comillas, también los operadores con paréntesis. Estos operadores de paréntesis lo que hace es agrupar términos de la ecuación de búsqueda, como es en este caso salud pública, prevención o tratamiento y educación o enseñanza and tecnología. Lo que estoy agrupando dos términos y estoy incluyendo otro término en un tercer momento, ¿sí? Igual hay operadores de truncamiento, que son evidentemente unos relacionados con un asterisco y otros relacionados con un signo de interrogación, que son operadores muy relevantes también a la hora de yo realizar una búsqueda. Por ejemplo, aquí tengo impacto, asterisco, intervención psicosocial, asterisco, resiliencia, ¿sí? Es una manera en la cual yo puedo también trabajar ese tipo de vector. Voy a poner este ejemplo rápido y pues acá voy a poner este tipo de vector. Estoy poniendo impacto, lo que estoy diciendo es que me busque todo lo que está relacionado con impacto, intervención psicosocial y resiliencia. Sí, pero recordarán que aquí este es un ejemplo de un operador de truncamiento y está haciendo búsqueda de términos con diferentes terminaciones, ¿sí? Y entonces yo le doy acá y evidentemente me va a dar un resultado como tal. Mira lo que dice aquí, dice cerca de 4 resultados. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿será humano revisar 4 resultados? Pues supuesto, hay 4 resultados, ahí lo puedo resolver los 4 sin ningún tipo de dificultad. ¿Se da cuenta a la hora de yo hacer una búsqueda que los operadores siempre van a hacer algo
muy importante. Bueno, aquí le voy a compartir luego una dirección de un lugar donde pueden encontrar todos los operadores que Google, por ejemplo, utiliza en ese sentido. Bueno, y bueno, las fuentes de información puede ser artículos, libros, etcétera. Y todo tipo de técnica de búsqueda nos va a ayudar en ese sentido. Vamos a continuar por acá y vamos a nosotros ver algo muy importante que también nosotros tenemos que tener en cuenta dentro del proceso de búsqueda. Los motores de búsqueda ya conocemos, dos motores de búsqueda. Uno es el Google normal que estamos usando, pero ahora está el Google académico. Sí, es un motor de búsqueda muy potente. Es algo tremendo lo que hace el motor de búsqueda de académico, ¿no? Y en este caso voy a poner inteligencia artificial, ¿sí? En la educación. Y listo. Vean que aquí nosotros estamos viendo algo muy importante y es que me da una enorme cantidad de resultados. Dice que aquí hay aproximadamente 91.500 resultados, ¿sí? ¿Desde qué? Desde el 2025 y así sucesivamente. Aquí algo yo puedo hacer muy importante y es que yo puedo personalizar el intervalo específico en el que yo voy a investigar. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos definido nosotros que era del 2018 al 2025, ¿cierto? Yo pongo 2018 al 2025 y le doy buscar. Y por supuesto, aquí van a aparecer 19.100 resultados. Yo puedo ir perfilando mucho más. Puedo decirle inteligencia artificial, entre comillas, sí, por supuesto. Y voy a poner acá igual de la misma manera, entre comillas, o más, entre comillas, educación. También puedo utilizar los mismos operadores que yo estaba utilizando anteriormente. También le puedo poner aquí, por ejemplo, el tipo de documento que yo quiero, solamente que me devuelva documento. ¿Por qué? Porque yo en el proceso de armar mi estrategia de búsqueda, pues tuve claro de que era importante considerar de que la mayoría de los artículos científicos, la literatura que yo creo relevante, pues están en formato PDF. Pues simplemente yo le doy buscar y ya aquí hay 8.490 resultados. Si quiero perfilar un poco más, le digo, no es de 2018, sino más bien del 2022 hacia la fecha, le digo buscar. Y dice que hay 4.010. Y así sucesivamente yo puedo ir trabajando para ir perfilando un poco más esa búsqueda, artículos de revisión si quiero incluir patente o algo muy importante. Si yo quiero crear una alerta, ¿qué es una alerta? Una alerta es aquello que me va a permitir a mí, pues yo conocer cuando sale un nuevo producto de investigación publicado en alguna revista que me avise automáticamente el Google Académico. Yo le doy a crear una alerta, pues aquí me pone simplemente qué es lo que yo quiero crear la alerta y le doy crear el alerta. Aquí me va a decir, pues, dime tu correo electrónico y automáticamente a mi correo electrónico me va a llegar una alerta de ese recurso que salió nuevecito, ¿no? Vamos a decirle así, en una revista determinada. Es muy, muy fácil pues poder hacer esto. Voy a poner del 2024 y así sucesivamente nosotros vamos a ir viendo resultados que vamos a ir perfilando, vamos a ir profundizando mucho más en ese sentido y evidentemente va a ser mucho mejor a la hora de obtener un resultado, ¿sí? Esos son los motores de búsqueda y hay muchos más, no son los únicos, sino hay muchos más. Ahí están también los metabuscadores. Hay uno que se llama Startpage y otro que se llama Submeta, que antes era XISQUID, que era muy bueno en este caso, estos tipos de buscadores. ¿Sí? Todo esto que nosotros hagamos, compañeros, a la hora de yo realizar una búsqueda determinada, nos va a servir incluso para yo poder redactar el artículo o el trabajo que yo estoy realizando. ¿Cómo? Vean, yo le voy a poner aquí un ejemplo rápido y preciso de este artículo de una revista en una investigación que se realizó. Para el análisis el título de esta investigación, de este artículo, es Experiencias internacionales en el desarrollo de habilidades informacionales en la formación doctoral. Sí, un artículo muy bueno,
Pero vean, aquí yo lo que quiero es que ustedes analicen y vean aquí en materiales y métodos. Y dice, para alcanzar el objetivo se partió de una revisión bibliográfica que permitió identificar diversas iniciativas prácticas, agrupándolas, ¿por qué? Por país. Eso se llama estrategia de búsqueda. Formas organizativas y características generales. Para recopilación de los datos se elaboró una estrategia de búsqueda con la estructura de la tabla 1. Aquí tenemos sinónimos, palabras clave, aquí tenemos habilidades que se buscaron en ese sentido. Y finalmente dice el nivel de cobertura de la búsqueda, eso es metodología. O sea que yo puedo utilizar todo lo que yo he establecido como estrategia de búsqueda de información científica, lo puedo utilizar también para elaborar mi metodología dentro de declarar la metodología que yo tengo que declarar dentro de mi artículo científico. Vaya periodo, último 10 años, 2007-2017, tipo de información, artículo, tesis, ponencia, evento, formato PDF, HTML, Word, PPT, etcétera, donde busqué cuáles fueron las fuentes, Google Académico, ESCO, Cielo, ResearchGate, revista en línea, etcétera. Lo que quiero mostrarle acá es que lo que nosotros hemos hecho como estrategia de investigación, como estrategia, perdón, de gestión de información científica, de búsqueda de información, pues evidentemente está muy estrechamente relacionado con la metodología que yo voy a emplear a la hora de elaborar un artículo científico, ¿sí? Por ejemplo, Startpage, nosotros lo tenemos acá. ¿Qué son los motores de búsqueda? Como bien dice aquí, pues los motores de búsqueda, mejor dicho, los metabuscadores, perdón, sí, son aquellos que de forma muy rápida buscan dentro de la base de datos de los buscadores, ¿sí? De los motores de búsqueda. De eso se encargan. Por eso es que aquí, Startpage, voy a poner aquí inteligencia artificial, ya, inteligencia artificial, y le voy a dar enter, y él me va a buscar, pero evidentemente dentro de bases de datos de motores de búsqueda específicamente que ya tiene predefinido este tipo de buscador. Asimismo, para el caso de SubMeta, pues también tienen otros buscadores preestablecidos. Pues aquí tenemos Yahoo, Microsoft Bing, YouTube, Wikipedia, Web, etcétera. Hay otros. Estos son metabuscadores. Recuerden, los metabuscadores son aquellos que buscan dentro de la base de datos de los motores de búsqueda. Está también otro tipo de recursos que son los directorios de materia, muy importantes los directorios de materia. Le pongo aquí, por ejemplo, el Academic Info, es una, un directorio de materia muy importante, igual de la misma manera. Estos son información seleccionada, procesada por personal, por personas con cierto nivel de conocimiento en un área determinada como tal, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, podemos buscar, se me ocurre, cuestiones relacionadas con doctorados dentro de la categoría de tecnología, dentro de ciencia de la computación, y doy una búsqueda y ya este directorio de materia me va a llevar a recursos que pueden servirme a mí para llevar a cabo mi proceso investigativo en ese sentido, compañeros. Sí, hay muchas cosas interesantes que podemos encontrar en estos directorios de materia. Está yahoo.com, que también considerado como un directorio de materia, además que sirve como motor de búsqueda específico. Sí, hay otros recursos que quiero hablarle de ellos, como son bases de datos, bibliotecas virtuales, como Springer Link, por ejemplo, como Willy, en este caso, esta biblioteca, parece que tiene algún problema aquí ya. Internet mío puede estar dando algún tipo de problema. Scopus, por ejemplo. Sí, también lo tenemos para poder encontrar cualquier tipo de información relevante. Voy a entrar acá. Sí. Y evidentemente todo esto me van a servir a mí para yo poder encontrar información relevante desde el punto de vista científico para mi investigación para la investigación como tal. Está también en este caso ScienceDir, Cambridge Open Access. Esto es una base de datos africana, o sea, de revistas del continente africano, muy interesante. Está tesis doctorales en red, está DOA, está Teseo también. Hay muchas fuentes donde yo me puedo centrar para realizar búsquedas relevantes de este ámbito de acá relacionado con la agricultura, con cuestiones vinculadas con el alimento, etcétera, y muchas
que por el tiempo no me alcance a explicarla toda, pero aquí están, le vamos a dejar, vamos a compartir con todos ustedes este tipo de recursos para que puedan utilizarla de manera gratuita, son de acceso abierto, muchos, otros quizás no tanto, etcétera, ¿no? Y bueno, también está en este caso MIA, que es una matriz de información con datos de más de 100.000 fuentes. Aquí esto le va a servir para qué? Le va a servir para ver si cuando usted vaya a publicar ya como resultado final de ese artículo, quiere publicar en una revista determinada, quiere saber dónde está indexada, en qué lugar está clasificada esa revista, pues esto le va a servir mucho. Toma el ISSN de la revista, lo coloca en este lugar y le va a decir exactamente en qué parte está esa revista indexada, ¿sí? Hay otros como es el Shimago Rank, me va a dar a mí, pues por supuesto, cuál es el ranking SJR que tiene la revista donde yo quiero publicar. También me sirve para hacer estudios bibliométricos específicamente muy relevante y muy importante en ese sentido, ¿sí? Ahora la pregunta que yo le quiero hacer rápidamente, que era el ejercicio final, pues yo estoy realizando una investigación sobre inteligencia artificial en educación. Aquí está puesta en inglés, ¿sí? Yo hice una búsqueda, vamos a buscar acá, inteligencia artificial, vamos a poner acá, ya está aquí. Le voy a dar Enter, ¿sí? Y busqué en el Google Académico, por ejemplo, algo muy básico, ¿sí? Y bueno, aquí encontré estos recursos, ¿sí? Esta primera que dice una revisión en inteligencia artificial en educación, esta segunda, esta tercera y esta cuarta. Ahora, si yo fuera un investigador que estoy trazando una estrategia de búsqueda, pues como debe de ser, eficiente, eficaz, bien planificada y demás, ¿qué recurso de esto me serviría para yo realizar una revisión y ver si puedo utilizarlo dentro de las bibliografías que voy a consultar? ¿Qué me puede decir rápidamente? Le doy clic a una que usted me diga, ¿sí? O esta primera, la segunda, la tercera o a la cuarta. ¿Cuál sería? A ojo vista, ¿cuál yo escogería si ya conozco en este caso lo que estoy buscando? ¿Se cree? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Alguien me escribió por acá. La tercera dice, sería esta de acá. ¿Sí? Y le voy a dar un clic. Me dice que no. ¿Alguien más? Si le doy a la primera, me dice que no. Si le doy a la tercera, me dice que no. Ahora, si yo le doy aquí a la última, me dice que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se considera? Bueno, le voy a dar un tip en este sentido, ¿sí? Si se percata algo muy importante a la hora de realizar la búsqueda de información en el Google académico específicamente, ¿ya? Hay algo, bueno, evidentemente influye en muchas cosas, pero yo decía, de ojo vista, rápidamente, si conozco, bueno, yo voy primero lo que voy a revisar es esto que está acá, ¿sí? Esto que dice citado por, citado por, y por último, citado por, ¿sí? Se puede percatar, aquí ha sido citado este trabajo que dice una revisión en inteligencia artificial en educación, ha sido citado por 336 personas y es del 2021. ¿Sí? Este otro dice, ¿sí? Del 2016, que ha sido citado por 1.054 personas. Y este que es de 2019 dice que ha citado por 1.104 personas, pero este que es del 2020 ha sido citado por 3.154 personas. Entonces, para mi criterio, tiene mayor peso, relevancia en lo que yo estoy buscando relacionado con inteligencia artificial en la educación. ¿Por qué? Porque mientras más citado sea un trabajo, quiere decir que ese trabajo es relevante en el proceso de investigación. Entonces, a la hora de yo buscar, pues tengo que tener en cuenta claramente estos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me van a ayudar a identificar cuáles son aquellos autores que tienen mayor impacto en un campo de investigación específico. Y eso es lo que veíamos acá específicamente. ¿Sí? Cuando yo decía, vamos a buscar acá, en educación. ¿Sí? Sería este trabajo que está aquí en inteligencia, es el mismo, ¿sí? El mismo que yo estoy diciendo, citado por todas estas personas. Me dice el Google Académico. Ese tipo de información me lo da el Google Académico. Sí, citado por 3.154 personas. Voy a buscar ese artículo porque sí es relevante, ¿sí?
Y si no estoy convencido, pues simplemente voy a utilizar otros tipos de herramientas que existen. Sí, hay muchas herramientas que me van a dar la oportunidad, voy a ir cerrando acá, que me van a dar la oportunidad de yo identificar si realmente ese autor, ese artículo es bueno o es malo o vale la pena. Sí, pues buscarlo, etcétera, etcétera. Sí, entonces este artículo que está indexado en la IEEE, ¿verdad? En IEEE Explore, dice que es de Ligia Chen, Ping Chen y así otros autores. Hay muchas herramientas que me van a servir a mí para yo saber si realmente vale la pena. Hay algo que yo voy a ver acá y es que este documento en esta base de datos como tal ha sido citado 849 veces. ¿Sí? Y evidentemente, si vamos más abajo de este artículo, nosotros vamos a poder apreciar algo muy importante, que son las métricas. Me va a dar aquí la métrica de cuántas veces ha sido, perdón, ha sido usado este recurso de alguna manera. En el 2025, en enero, dice que 17.750 veces. Si yo voy acá y le digo, bueno, voy a ver el 2024 cómo se comportó y le digo aplicar, voy a ver que ha sido altamente consultado este tipo de recursos, compañero. Y bueno, si nosotros queremos seguir viendo y seguir buscando, ver si verdad que esto es algo válido, yo voy a ver quién es Ligia Chen. Voy a buscar por acá y voy a decir, bueno, algo importante que nosotros veíamos acá es el DOI. El DOI me va a servir a mí para yo poder identificar, buscar, ¿verdad? En algunas herramientas, como por ejemplo esta herramienta que se llama Research Rabbit App, ¿sí? Esto es algo muy interesante porque es una herramienta innovadora que me busca, ¿verdad? Y explora de cierta manera esa literatura académica y demás, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le voy a poner una colección, le voy a poner el ejemplo. Después quiero dar yo una conferencia relacionada con estos elementos, con todas las herramientas que nos van a servir para eso. Esto solamente es un webinar, pues no puedo detallar mucho, pero quiero ir poco a poco dando algunas conferencias relacionadas con partes prácticas de estos tipos de herramientas. Por ejemplo, yo voy aquí a incluir el DOI y le voy a dar adicional. Vean que esta herramienta automáticamente, cuando yo le agrego, sí, pues simplemente me da, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado el autor, que ya lo ubicó por acá? Me da el PDF si yo quiero buscarlo. Me dice cuánta referencia ha tenido tanto el autor hacia autores como autores hacia el autor y todas las citaciones como tal. Y evidentemente él me va dando, incluso a nivel de gráfico, todos estos elementos. Me va a dar incluso los trabajos que son similares a este trabajo que se realizó. Es una herramienta muy buena específicamente. Voy a ver otra herramienta, por ejemplo, que se llama Connected Paper, que también es una herramienta que me va a permitir a mí, pues, por supuesto, ir identificando literaturas académicas y demás. Voy a colocar aquí el DOI y ya, pues, de cierta manera localizado por acá y aquí vamos a tener. Dice que, pues, acá está Chen 2020, que es el autor que tiene que ver con este artículo de Inteligencia Artificial en Educación, una revisión. Y vean que aquí vamos a encontrar nosotros cantidades de personas que han citado el trabajo de Chen específicamente, ¿sí? Y si yo quiero ver cualquiera de ellos, pues simplemente le doy clic a ese gráfico, me da un gráfico pues muy curioso y puede entrar a los recursos que tiene esa persona y también quienes lo han citado y demás. Es una herramienta de pago, pero te permite de cierta manera también hacer algunos ajustes desde el punto de vista gratuito, ¿sí? Tenemos otra herramienta que se llama aquí Leadmap, ¿sí? Una herramienta muy buena que también visualiza gráficamente aquellos elementos que están asociados con los recursos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues este tipo de recursos. También puedo buscar un autor determinado, etcétera. Y él me va a ir, pues, por supuesto, generando una enorme cantidad de gráficos que me van a ayudar a mí, pues, por supuesto, ir definiendo qué autores son relevantes en mi proceso investigativo, quiénes son las personas que de cierta manera valen la pena citar en mis artículos y de cierta forma cuáles son los artículos que están relacionados con ese tipo de trabajo, ¿sí? También tengo por acá algo muy importante que se llama Plus X. El Plus X me va a dar la oportunidad
en el Elsevier, en Scopus específicamente, una métrica de cuántas personas, pues por supuesto, ha citado dentro de Scopus ese artículo, ¿verdad? También Mendeley me va a dar la posibilidad de yo poder observar algunos elementos relevantes. Esto se orienta más a lo que es el altmetric. O sea, el altmetric es diríamos, una métrica que me va a permitir a mí ver cuántas veces se ha comentado en las redes sociales y cosas por el estilo. Igual para el caso de Mendeley me da una métrica que me va a ayudar, pues por supuesto, cuántos doctores han podido ver, cuántos han sido profesores, cuántas veces se ha leído, etcétera. Y son cosas que me van a mí ayudar, por supuesto, compañeros, pues a yo poder comprender si la fuente que yo estoy buscando, pues vale la pena o no yo citarla en mi trabajo, consultar su bibliografía como tal, el artículo como tal y demás, ¿sí? Por ejemplo, este también, Lend, es una herramienta muy buena que me va a permitir a mí, pues también de la misma manera poder determinar un grupo de elementos que son importantes a la hora de yo tomar decisiones en el proceso investigativo. O sea, qué recursos me van a servir a mí realmente para yo poder tomarlo en cuenta si es un buen autor, si realmente el autor vale la pena consultarlo, si yo puedo evidentemente incluir los papers, los recursos que él ha podido publicar en ese sentido. Bueno, son las 11:06 y era para 1 hora. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en consideración acá, compañeros. Hay muchas cosas importantes que hay que considerar a la hora de yo llevar a cabo un proceso investigativo y los recursos y las fuentes que yo puedo utilizar para que esa investigación tenga el resultado que realmente yo necesito que tenga. Evidentemente hay muchos elementos asociados, herramientas que yo puedo utilizar de la web, que puedo utilizar en mi proceso de investigación. Y evidentemente esto forma parte de la estrategia que yo establezco. Estas estrategias no son inventadas, son estrategias que ya están establecidas en lo que es la alfabetización informacional. Es muy importante tener en cuenta estos elementos. Bueno, hasta aquí lo que quería presentarle en este webinar, pues estaremos, como le decía, nosotros como biblioteca de la Universidad Técnica de Cotopaxi, estaremos también dando algunos webinars específicos, más prácticos, orientados a un grupo de herramientas que nosotros que podemos usar como investigadores, como docentes, como académicos, como estudiantes, incluso podemos utilizar estos recursos sin ningún tipo de dificultad. A veces no lo usamos porque no lo conocemos, no sabemos cómo hacerlo o conceptualmente no lo conocemos. Entonces, nuestra tarea como bibliotecarios, nuestra tarea como biblioteca institucionales, universitarias, es precisamente orientar a los usuarios, los investigadores, a poder utilizar estos recursos y que sea más eficiente, más eficaz y más ágil el proceso investigativo. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, compañeros que están acá presentes. ¿Alguna pregunta rápida? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado de este tiempo. Pues allí estaremos también enviándole, pues, por supuesto, si deja su correo acá mismo el chat, pues podemos irle socializando este tipo de información a cada uno de ustedes que se han dado cita en este webinar. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias.